hermanos, el Señor nos bendiga en esta mañana del día martes. Es una bendición nuevamente poder estar juntos y poder estudiar la palabra del Señor, orar por los diferentes motivos, diferentes situaciones que estamos pasando, pues como iglesia y también alrededor del mundo. Así que hoy es tiempo de estudio de la palabra del Señor, pero también es tiempo de que juntos podamos orar allá en casa, aquí en casa. Así que les invito a que nuevamente tengan su Biblia ahí cerca de con ustedes, ya que estaremos reflexionando un momento en cuanto a esto. Así que buenos días. Creo que mi esposa también tiene un saludo para ustedes. Sí, muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por la oportunidad de abrir las puertas de su hogar para poder escucharnos y que podamos bendecir sus vidas a través del estudio de la palabra. Gracias, un saludo muy afectuoso. Muy bien, así que entonces adentrémonos en el estudio antes de que precisamente mi esposa nos mencione los diferentes motivos por los cuales estaremos orando en este día y en este tiempo. Sabemos que a través de la Convención Nacional hay diferentes motivos, pero también hay diferentes necesidades que tenemos como pueblo de Dios, como iglesia, de los cuales estaremos incluyendo en la oración, ¿verdad? Así que yo quiero empezar, hermanos, mencionando y hablando en esta mañana en relación en qué puedo hacer yo para cambiar el mundo. Seguramente, así como yo, muchos de ustedes tal vez se hayan hecho esta pregunta: ¿qué puedo hacer para yo cambiar el mundo? Y cuando nos hacemos esta pregunta, seguramente se nos viene el pensamiento, bueno, ¿quién soy yo para cambiar el mundo? Y muchas veces se nos olvida pues de que somos hijos de Dios y que somos una pieza importante en esta tierra, en este mundo, y que el Señor pues nos ha enseñado, ¿verdad? Que el mundo puede ser cambiado a través de sus hijos, es decir, a través de ustedes y de nosotros. Pero ¿qué debo de hacer? No podemos negar, hermanos, y siempre lo he estado diciendo, lo he estado predicando y lo he estado enseñando, que estamos en los tiempos finales, que estamos en los últimos tiempos. Y mire, vea usted por favor lo que dice Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 9 al 11. Le repito nuevamente, Lucas capítulo 21, el versículo 9 solamente el versículo 9. ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué sigo mencionando a cada momento que estamos en los últimos tiempos? Estamos viendo también y continuaremos este jueves con el estudio de las 7 bienaventuranzas que las encontramos en el libro de Revelación, es decir, en el libro de Apocalipsis. Pero en relación a lo que estamos iniciando en esta mañana, hermanos, ¿qué podemos hacer o qué puedo hacer yo para cambiar el mundo? Pues tengo que tener presente lo que el Señor Jesús ha dicho de lo que ha de acontecer y ha de suceder en este mundo. Y para yo poder decir que estamos viviendo en los tiempos finales es porque he estudiado la palabra, hemos entrado en ella y podemos darnos cuenta que los acontecimientos que están sucediendo pues son señales inequívocas, hermanos, de que Cristo viene por su iglesia, viene por su novia en el arrebatamiento, no en la segunda venida. Miren lo que dice pues el versículo 9 del capítulo 21 del Evangelio de Lucas: cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será, ¿cómo dice? Inmediatamente.
Así que si lo leíste, leámoslo nuevamente, hermanos, para poder tener una mejor comprensión de esta escritura, que el Señor Jesús está hablando precisamente de las señales del fin. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. Los discípulos nuevamente, hermanos, encontramos lo que Lucas está narrando en esta porción de la escritura, en este evangelio, lo que ellos precisamente le preguntaban a Jesús, porque Jesús mencionó en determinadas ocasiones en relación al tiempo futuro, a las cosas que iban a acontecer. Y los apóstoles, pues los discípulos querían saber qué podían ellos ver, qué podían ellos escuchar para darse cuenta de los finales del tiempo. Recordemos que aunque para muchos, hermanos, el libro, la Biblia, la palabra del Señor, es un libro muy viejo, es un libro muy antiguo, es un libro que ha perdido valor para muchos, y precisamente en estos tiempos pocos son los que le dan el valor a la escritura, porque dicen, ¿verdad?, tienen el apoyo, según ellos, en decir que esto fue escrito hace más de 2000 años, ¿verdad?, muchos más. Y entonces dicen que la Biblia ya es un libro antiguo, que las palabras ya son pasadas de moda, dicen algunos, ¿verdad? Pero se les olvida también que Jesús está hablando del tiempo futuro, no solamente del tiempo inmediato, sino del tiempo futuro. Así que por eso nosotros decimos que Dios es el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de mañana, ¿verdad? Él habló del pasado, del presente, pero también habla del futuro. Entonces estas palabras no pueden ser palabras viejas, palabras pasadas de moda. Entonces aquí está diciendo, ¿verdad?, en el principio del versículo, y cuando oigáis de guerras, pues eso ya lo hemos escuchado mucho, pero también dice, y de sediciones. ¿Qué significa sediciones, hermano? ¿A qué se está refiriendo Jesucristo? Bueno, en mi comprensión de la palabra sediciones, quiere decir que la gente, el humano, el ser humano, la comunidad, los ciudadanos de cada nación, de cada ciudad, de cada estado, se levantarán contra los propios gobernantes. Sediciones lo podemos interpretar de esta manera, en que el ciudadano se estará levantando en contra de sus propios gobernantes. Y esto dice el Señor que tendrá que suceder, pero dice, no se asusten, no se preocupen, porque esto es necesario que acontezca. Si tú eres una persona, hermano, hermana, que te has ocupado en ver las noticias en este tiempo, y seguramente lo has hecho por las cuestiones que estamos viviendo de este virus, te darás cuenta que el mundo ya no es solamente porciones, no solamente son países, está en completa sedición. Si has escuchado las noticias hoy en la mañana, el día de ayer, el día de antier, te podrás dar cuenta lo que está sucediendo en Estados Unidos y en México, hablando de nuestro país y del país más cercano que tenemos, ¿verdad?, hacia el norte. ¿Qué es lo que está sucediendo, hermanos? En nuestro país, el levantamiento contra nuestros gobernantes, sediciones. En Estados Unidos, ¿cómo está el caos por la muerte de un hombre, ¿verdad?, que injustamente fue asesinado por un policía? Y cómo el país entero se ha volcado, se ha levantado en contra del gobierno por la situación. Esto es solamente por la muerte de este hombre en Estados Unidos. El levantamiento en México es solamente porque no quieren a nuestro presidente. Bueno, pudieran muchos decir esto es obra de la casualidad. No, hermanos, la palabra de Dios tiene su fundamento, tiene su razón, y nos está anunciando que estas cosas han de suceder. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer mi esposa? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué pueden hacer mis hijos? ¿Qué podemos hacer iglesia? ¿Qué puedo hacer en lo personal para cambiar el mundo? Qué difícil se podría pensar que es, y realmente lo es, hermanos. Pero cuando nosotros
le damos el valor a la palabra de Dios, como decía yo el domingo, que no la malinterpretemos, que no mal usemos la palabra del Señor para nuestra conveniencia, podemos hacer un cambio en el mundo, hermanos. ¿Sí? Y aunque hay algunos que niegan, algunos evangélicos, algunos cristianos, que el vocabulario, la palabra mundo, no la debiésemos de usar ahora, porque pareciera ser despectiva. Pero la misma Biblia, el mismo Señor Jesús lo dice, ¿verdad? Y veamos lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Y este es un versículo por demás conocido de todos nosotros, hermanos. Recordemos que lo que el Señor Jesús está diciendo y está enseñando ahí es en el sermón del monte. Entonces, ¿cómo podemos tú y yo, iglesia, ser un cambio para este mundo? ¿Cómo podemos cambiar el mundo? ¿Qué dice el capítulo 5, versículo 14 al 16? ¿Lo puedes leer, por favor? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, por lo menos aquí aparece 2 veces la palabra mundo, ¿verdad? Dice el versículo 14, vosotros sois, ¿qué dice? La luz del mundo. ¿Quién lo está diciendo, hermanos? Lo está diciendo Jesús, pero hay una razón. ¿Sí? ¿Podremos nosotros ser la luz del mundo? ¿Sí? ¿Por qué somos la luz del mundo? Porque Cristo es la luz. Cristo es luz, ¿verdad? Lumbrera es a mis pies tu palabra, dice la Biblia. Este libro, ¿sí? Lumbrera quiere decir algo que alumbra. Y si esta palabra, la Biblia, ha penetrado en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces nosotros debiésemos de convertirnos en una lumbrera. Es una manera de cómo nosotros podemos contribuir a que el mundo pueda ser cambiado. Pero muchas veces esa luz, hermanos, que el Señor nos ha dado a nosotros, la ocultamos, como dice la Biblia. La metemos debajo del almud, es decir, la ponemos debajo de la mesa y no se permite que esa luz alumbre. ¿Sí? Esto es un término espiritual, hermanos. ¿Sí? No interpretemos literalmente que yo soy una lámpara, porque pues para estos esto es locura, esto es ilógico. Pero recordemos que muchos de los términos de la palabra del Señor son términos espirituales. ¿Sí? Yo no voy a ser una lumbrera tal como una lámpara, ¿verdad? A que le picas el switch y ya prende, o le enciendes la mecha y da luz. Está hablando del aspecto espiritual. Entonces quiere decir que el Señor, al haber entrado a nuestro corazón, a nuestra vida, debiese de haber un cambio en nuestra vida. ¿Sí? Y nosotros seremos parte para que el mundo cambie, porque estamos siendo luz. Dice el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Sí? Como cristianos, hermanos, no podemos escondernos. ¿Sabes qué va a suceder en la gran tribulación? ¿Sí? En donde muchas veces e insistentemente te he dicho, iglesia, que luchemos hasta lo más fuerte, todo lo posible, por no quedarnos, hermanos, por no quedarnos en ese tiempo horroroso, en ese tiempo tremendo, que en su momento estaremos estudiando los acontecimienlos, ¿verdad?, que van a vivir aquellas personas. Si ya alguna ocasión les he predicado sobre la apertura de los sellos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Hemos hablado sobre los 4 jinetes del Apocalipsis, pero no hemos hablado totalmente de los acontecimientos que irán a acontecer en ese tiempo. Hay gente que equivocadamente, hermanos, están enseñando de que ya estamos en la tribulación o en la gran tribulación, de que los sellos se han abierto. Esto es falso. Por eso acabamos de leer Lucas, ¿verdad? Cuando escuches de sediciones, cuando escuches de guerras, cuando el pueblo se levante, cuando la comunidad se levante contra sus propios gobernantes, ¿sí?,
Les aconsejo que si no son muy asiduos pues a las noticias, les aconsejo que ocasionalmente las vean, hermanos, para que vean cómo el mundo realmente estamos viviendo hoy. Estamos en sediciones, estamos en guerras. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos ser parte para cambiar el mundo? Ser luz aquí en la tierra, y no avergonzarnos del evangelio, como decíamos el domingo, ¿verdad? No malinterpretar la palabra, ¿sí? No malinterpretar la libertad que Cristo nos ha dado, ¿verdad? A través de su sangre, a través de lo que Él pagó el precio, ¿lo recuerdas? Entonces, ¿cómo puedo hacerlo, man? Versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Quiénes son los que están en casa, hermanos? Pues nosotros estamos en este mundo. Es cierto, dice la palabra que el Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Cuando le decía al Padre, te ruego por ellos, ¿verdad? Que los guardes del mal. Vosotros están en el mundo, pero no son del mundo, dice el Señor. Sí, nosotros recordemos que ya somos un real sacerdocio, una nación santa. Somos una lámpara encendida, hermanos. Sí, la manera de cómo yo puedo contribuir. No vamos a terminar nosotros con la pandemia, hermanos. No vamos a terminar nosotros con la guerra. Nosotros no vamos a terminar con las disensiones. Sí, cuando nosotros estamos tratando de ser parte para cambiar el mundo, podemos encontrar lo que la palabra de Dios también nos está diciendo, hermanos, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Acá nos habla de ser la luz del mundo. En Hechos capítulo 1 es un versículo muy conocido de todos nosotros también, ¿sí? De aquellos cristianos que ya tenemos muchos años en el Evangelio y seguramente ya lo recordaron. ¿Sí? Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué nos dice? Dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Interesante, ¿verdad? Lo que el Señor está escribiendo a través del libro de los Hechos, ¿verdad? Recordando que el libro de los Hechos es la historia de la iglesia, lo que aconteció en la iglesia, y aquí habla de un poder que recibiremos. ¿Para qué estamos recibiendo el poder? ¿Para qué recibieron el poder la iglesia de aquel entonces, hermanos? La primera iglesia, como la conocemos, la iglesia primitiva, ¿para qué recibió el poder? ¿Y cómo es que recibió el poder? Otra vez vuelvo y digo, muchas veces estamos malinterpretando la Biblia y usamos el poder para hacer cosas extrañas en la Biblia. Como por ejemplo, y lo menciono, hermanos, porque viene la malinterpretación. Usamos el poder para tumbar personas, usamos el poder para soplarle a las personas y que les entre el espíritu, y que hay una malinterpretación, está equivocada la situación aquí. ¿Sí? ¿Cómo vamos a cambiar el mundo tú y yo? ¿Haciendo un espectáculo como cristianos, como iglesia? No, hermanos, no fue ese el ejemplo de Jesucristo. Sí, he dicho y lo volveré a repetir, nuestro Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y cuando le está diciendo a la iglesia aquí en el capítulo 1 de Hechos, pues dice, pero recibiréis poder. ¿Cómo voy a recibir ese poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo a ti, hermano, hermana? ¿Cuándo nos llegó, iglesia? ¿Sí? ¿Nos llevó a nivel grupo? No, el Espíritu Santo hoy no actúa de esa manera. El Espíritu Santo llega de manera individual. ¿En qué manera llega el Espíritu Santo a mi vida? Cuando abro mi corazón y le acepto como el Señor y el Salvador de mi vida. Entonces el Espíritu Santo viene, y es cuando yo recibo el poder. Pero ese poder, ¿para qué lo debo de usar? Sí, lo decía con anterioridad, para hacer un espectáculo en el mundo, para andar haciendo diferentes manifestaciones en el mundo. Fijémonos lo que dice la Biblia en el mismo versículo 8, hermanos.
y me seréis testigos en Jerusalén, y luego dice, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Cómo vamos a ser elementos? ¿Cómo vamos a ser herramienta de Dios para cambiar este mundo, hermanos? Siendo testigos de Dios. Realmente nosotros somos los testigos de Jehová, porque estamos atestiguando las grandezas que hizo Jehová, las grandezas que hizo Dios por medio de Jesucristo, y hoy a través de su Espíritu Santo nos da poder, nos da fuerza, nos da valor para ser testigos. ¿Cómo estamos siendo testigos de Dios? ¿De qué debemos de ser testigos de Dios? ¿Sí? Un testigo, ustedes lo saben perfectamente y lo sabemos, iglesia, que es para testiguar lo que vio, lo que oyó y lo que sintió. Sí, hemos dicho muchas veces, porque mucha gente nos ha preguntado, o me ha preguntado, y seguramente también te lo han hecho a ti, ¿cómo es Dios? ¿Lo conoces? ¿Realmente sabes cómo es? ¿Sí? Y muchas veces yo he respondido, ¿verdad? A Dios no le conozco en la manera física como te estoy viendo a ti, pero sin embargo lo puedo sentir, ¿sí? Y le hago yo otra pregunta a la persona que me cuestiona sobre el respecto, ¿verdad? De que conozca a Dios. Y le digo, ¿has tenido algún dolor de cabeza? ¿Algún dolor en tu cuerpo? Sí. ¿Y cómo es? ¿Lo conoces? No, pues es ilógico. ¿Cómo lo voy a conocer? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo sabes que tienes un dolor de cabeza? Un dolor de muelas, un dolor de huesos. ¿Cómo lo sabes? Porque lo siento. Bueno, esa es mi respuesta, ¿verdad? Yo no te puedo decir cómo es Dios en el aspecto físico, pero sí te puedo decir cómo es en el aspecto espiritual, porque lo conozco. Entonces, para cambiar el mundo, este mundo que estamos viviendo hoy, hermanos, que es un mundo que Jesucristo profetizó hace más de 2000 años, y que dijo que estas cosas tenían que acontecer antes de que Él venga por su iglesia, antes de que la iglesia sea arrebatada. Tendría que haber sediciones, tendría que haber guerras, tendría que haber cosas tremendas. Y esto, hermanos, otra vez es un elemento clave para decir la palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Cómo estoy siendo testigo del Señor aquí en la tierra? ¿Verdaderamente estoy dando estoy dando un testimonio de mi salvación? ¿Verdaderamente estoy apartándome de las fiestas del mundo? ¿Verdaderamente estoy apartándome de las cosas que mi carne anhela? ¿Sí? Las cosas del mundo siguen absorbiéndonos, hermanos, aún como humanos. ¿Sí? Yo no sé, lamentablemente he escuchado por ahí, ¿verdad? De algunas personas que han muerto por esta enfermedad, y entiendo que son cristianas, por el hecho de ahora la fiesta pasada que hubo del Día de las Madres, pues se hizo la fiesta tradicional. Y muchas veces nosotros como cristianos decimos, ¿qué tiene de malo? Es una fiesta normal, celebrando a la madre, ¿verdad? Bueno, es una tradición mexicana que tenemos, ¿verdad? No es un mandamiento bíblico. Lo peor del caso es que esta persona tomó una infección, se infectó en esta fiesta. ¿Qué hubiese pasado si se hubiera guardado esta persona? Si realmente se hubiera apartado de esas fiestas. Quizás tuviera vida hoy, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, por desechar la palabra del Señor, por hacerla a un lado, pagamos fuertes consecuencias, ¿verdad? Y lo dije el domingo, es muy dura la palabra del Señor, pero aprendemos en ella. Entonces, ¿cómo cambiar el mundo, hermanos? Tenemos la capacidad, sí, siendo testigos. Por último, sí, porque vamos a entrar en un tiempo de oración. Vamos por favor a Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. ¿Cómo puedo ser yo esa herramienta del Señor para cambiar el mundo? Si alguna vez tú has dicho, yo no soy capaz de cambiar el mundo, el único que es capaz es Dios, es cierto.
pero recordemos que tú y yo somos herramienta del Señor para cambiar este mundo, hermanos. Y podemos, claro que podemos, en el nombre del Señor. Así que, ¿qué nos dice en Primera de Juan, hermanos, capítulo 5, versículo 4 y 5? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Estamos hablando en esta mañana, hermanos, ¿verdad?, que el mundo necesita de nuestra oración, que la gente necesita de nuestra oración, que nosotros somos un elemento para que este mundo pueda ser cambiado, ¿verdad? Y he querido dejar claro que no vamos a cambiarle las pandemias, no vamos a cambiar las ediciones, no podemos cambiar lo que Cristo ha profetizado, ¿sí? Porque el Señor profetizó, no pronosticó, ¿verdad?, que es un mal empleo de la palabra, sino que profetizó las cosas que están sucediendo. Así que, versículo 4 y 5, ¿qué nos dice de Primera de Juan 5? ¿Sí? Dice la palabra del Señor, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús Él es el Hijo de Dios. ¿Qué podemos decirle a la gente, hermanos? ¿Vamos a vencer la pandemia? No. Pero podemos vencer las cosas que están en el mundo, hermanos. ¿A través de qué? A través de la fe. ¿Qué es lo que necesita ver las personas en este mundo, en este tiempo de sediciones, en este tiempo de pestes, en este tiempo fuerte, hermanos, que estamos viviendo de encierro, como muchos le han llamado, en este tiempo donde ha habido una mala interpretación y aplicación de la palabra? ¿Qué necesita ver la gente en nosotros? Aquí lo está diciendo Juan, ¿verdad? En el versículo 4 y en el versículo 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Eres nacido de Dios? ¿Eres nacida de Dios? ¿Realmente somos nacidos de Dios? ¿Realmente tienes a Cristo como tu Señor y tu Salvador? Si lo tenemos, hermanos, entonces vamos a vencer los deseos del mundo, los deseos de la carne, la invitación del mundo. Voy entonces a buscar mi tiempo de oración, de darle gracias a Dios, de alabar a Dios a través de la oración. Pero muchas veces decimos que no tenemos ni 5 minutos para poder orar a Dios, para poder agradecerle a Dios. ¿Recuerdan la anécdota del domingo? De aquella mujer que decía que no tenía tiempo, una mujer viuda que se levantaba de mañana a noche y su tiempo estaba ocupado, ¿sí? Y le reclamó ella al pastor diciéndole: es que yo no tengo tiempo para evangelizar, no tengo tiempo para orar, podríamos decir ahora. ¿Quién es el que vence al mundo, hermano? ¿Cómo vamos a transformar el mundo? No vamos a eliminar, quiero dejarlo bien claro, no vamos a eliminar lo que Cristo profetizó, pero sí podemos ser testigos, podemos decirle al mundo que tenemos fe. ¿En qué momento lo podemos demostrar? Muchos de ustedes quizás están sin trabajar, muchos de ustedes que quizás están batallando para poder tener el dinero para pagar el recibo del agua, el recibo de la luz, comprar una cartera de blanquillos, comprar un pan para casa. Ahí es donde verdaderamente se manifiesta la fe, hermanos. El mundo necesita ver que el Hijo de Dios verdaderamente tiene fe en Jesucristo y lo manifiesta en el peor de los problemas. Es muy fácil manifestarlo en el mejor momento, pero en la peor de la situación es donde el mundo está viendo que el Hijo de Dios verdaderamente tiene fe en su Señor. ¿Lo podemos demostrar? ¿Podemos cambiar al mundo? Sí podemos cambiarlo, hermanos, ¿verdad? Porque dice la Biblia en el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Hay una pregunta, y te lo pregunta a ti y me lo pregunta a mí. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús
es el Hijo de Dios. Aunque muchos niegan ahora, hermanos, amigos que estás escuchando, muchos niegan que Jesús es Dios. Muchos niegan que Jesús es realmente el Espíritu Santo. Muchos niegan que Jesús es la persona aquella que vino a dar su vida por ti y por mí. Espero que tú no lo hagas. Que no lleguen las cosas del mundo, hermanos, a opacar tu visión espiritual, tu amor hacia Dios, tu servicio hacia Dios, y digas, es en vano servir a Dios, es en vano amar a Jesucristo, es en vano creer en la palabra, en ese libro, es en vano. Permita a Dios que esto no te suceda. El mundo necesita de nosotros. Por eso en este tiempo, hermanos, vamos a seguir orando. Sabemos que como iglesia hemos determinado tener un tiempo de oración, y que en este tiempo la Convención Nacional Bautista de México nos está invitando, ¿sí? En la tarde que nos unamos en oración todos los bautistas de México, ¿sí? En el cual podemos ayudar a que el mundo, hermanos, es decir, que las personas vean en nosotros que tenemos fe, que las personas vean en nosotros que somos testigos de Dios, ¿sí? Y lo puedo decir con claridad, hermanos, que somos testigos de Jehová, en el sentido bíblico, porque estamos atestiguando lo que Jehová, lo que Dios, lo que Jesús, lo que el Espíritu Santo ha hecho. El mundo necesita ver en nosotros que tenemos la luz de Cristo, que somos la luz del mundo, ¿sí? De esa manera podemos cambiar el mundo. Por ello vamos a orar, hermanos, nos vamos a unir en oración, y mi esposa estará compartiendo los diferentes motivos, ¿sí? Las ediciones, hermanos, están al día. La señal de que Cristo viene por su iglesia están muy próxima a la venida de Cristo, hermanos, ¿sí? Viene y habrá un arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo en Tesalonicenses lo aclara muy bien, ¿verdad? Y también Juan habla de aquellas cosas que sucederán en la gran tribulación, cosas horrendas, cosas tremendas, que esto de la peste que estamos viviendo, esto de la pandemia que estamos viviendo es solamente el ensayo de lo que está haciendo el espíritu del anticristo para que el mundo pueda verle a él y desviar la atención hacia nuestro Jesús. No nos suceda, iglesia, ¿sí? Oremos pues al Señor por los diferentes motivos que nos van a explicar en un momento. Amén. Adelante con el tiempo de oración. Hermanos, en esta mañana quiero agradecer a Dios la oportunidad que nos da de poder acercarnos a Él en oración. Como iglesia hemos asignado un tiempo durante la noche de 9:30 a 10 de la noche para unirnos un grupo de oración. Los que han querido añadirse a este grupo, pues nos añadimos, ¿verdad? Y ha sido muy hermoso poder ver que cuando clamamos a Dios, Él nos responde. Hemos visto respuesta a enfermos que ya estaban al borde de la muerte y el Señor los ha levantado con poder. Entonces, es bonito poder estar clamando a un Dios vivo, a un Dios que sus oídos están atentos a nuestra súplica, ver las maravillas que Él hace, ver los milagros que Él en este tiempo nos sigue mostrando su poder, ¿verdad? A través de esos milagros. Seguimos orando por algunas necesidades que tenemos como iglesia. Algunos hermanos de nuestra congregación nos hacen llegar algunos motivos. Tenemos varios hermanos enfermos. Tenemos varias peticiones, hermanos. Entre esos hermanos enfermos tenemos todavía hospitalizada a nuestra hermana Fabiola. Ella es sobrina de Linda Arce.
ya se encuentra mejor de salud, pero sigue internada. Tenemos al primo de nuestra hermana Lupita Pico, Felipe Mercado. También tenemos al profesor José Villalobos. Él es un motivo de oración de nuestro hermano Baldo. Nuestra hermana Adriana y el hermano Emeterio también nos pide que estemos orando por José Somoza, que él es seminarista, y por su esposa Elvira, que también por su salud, ¿verdad? También tenemos en petición de oración a nuestro hermano Dani Hernández, esposo de Delfina, allá en Las Vegas, para que su salud sea restablecida totalmente. Por el sobrino de Delphi, que sigue internado, pero ya ha mejorado. También tenemos otros motivos, que es por la esposa del hermano Baltasar, el hermano pastor que falleció hace unos días, que oremos por ella. ¿Qué otras peticiones tenemos? Pues me gustaría que fuera incluido también el pastor Fernando Jiménez, de la ciudad de Las Vegas. Como les he dicho antes, él está padeciendo de cáncer, así que incluyámoslo en nuestras oraciones, ¿verdad? Sí, también nuestra hermana Chuy nos pidió que estuviéramos orando por Lupita Magdaleno. Ella perdió a su esposo y no tiene más familia. Entonces, para que Dios siga consolando su corazón, ¿verdad? También damos gracias a Dios por la salud de nuestra hermana Silvia de Jaramillo. Ella de Tijuana, una hermana muy trabajadora en la obra. Gracias al Señor, pues ella estuvo hospitalizada, pero ya está en su casa, con algunos cuidados, pero ya está en casa y se sigue recuperando. Ahí es donde nosotros decimos gracias, Señor, porque nuestras oraciones han tenido respuesta, ¿verdad? Y eso nos anima a seguir clamando con fe y saber que el Señor tiene su tiempo para dar respuesta a nuestras peticiones. Esos son algunos motivos de oración que tenemos como iglesia. También día a día, hermanos, nuestra hermana Eunice González y algunos compañeros de ella siguen capacitando personal en el IMSS. Y ellos se exponen mucho, ¿verdad? Porque van a diferentes ciudades como Mexicali, Tecate, Tijuana. Entonces queremos también que sigamos incluyéndolos en oración. Eunice González y sus compañeros. También por nuestra iglesia. En nuestra iglesia tenemos necesidades por los matrimonios, por los adolescentes, los niños, los bebés, los grupos de alabanza, los ministerios, por todas las familias y también por los pastores que ahora están ahí, ¿verdad? Estamos ahí. Entonces, tenemos muchos motivos, pero en esta mañana quisiera que oráramos, nos acercáramos a la presencia del Señor a través de la oración y posteriormente les daré a conocer otros motivos, ¿verdad? Porque también como convención regional se nos ha pedido que estemos orando por algunas necesidades. Pero vayamos primeramente en oración, hermanos, por estos motivos que tenemos como iglesia. Les pido que ahí donde nos encontremos, nos tomemos un tiempecito y podamos acercarnos en oración a Dios. Padre Celestial, en esta mañana, gracias te damos por tu grande misericordia y tu amor. Padre, hemos confiado en ti y creemos, Señor bendito, que tú seguirás poniendo tu mano poderosa de sanidad sobre los cuerpos enfermos de todos mis hermanos que necesitan salud. Padre, tú los conoces por nombre, tú sabes, Señor, cómo se encuentra su salud. Algunos ya han mejorado,
Algunos, Señor, aún se encuentran delicados de salud. Gracias, Padre bendito, porque tu mano poderosa sabemos que les dará, conforme a tu voluntad, respuesta a su necesidad. Padre bendito, seguimos clamando por las diferentes necesidades que también como hermanos dentro de nuestra iglesia han puesto delante de ti, por algún primo, por algún esposo, por algún pariente, Padre bendito, queremos que tú tomes estas peticiones delante de tu presencia, Señor, para que tú des respuesta a esa necesidad. Señor, tú dices que cuando nos acercamos confiadamente a ti, tú nos escuchas y atiendes nuestro clamor. Con esa seguridad nos acercamos delante de ti. Padre bendito, también dentro de nuestra iglesia tenemos diferentes ministerios. Rogamos que tú sigas dando la dirección a cada encargado de ministerio para que pueda seguirse realizando el trabajo dentro de nuestra iglesia. Padre, por cada niño, por cada adolescente, por cada joven, por cada hermano, por cada hermana, para que tú, Señor, sigas poniendo en nosotros ese deseo de seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra y que nuestro espíritu, Señor, pueda seguir avivado. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos has dado de reposo en nuestros hogares, pero también de reflexión para poder seguir reconociendo lo que tú eres en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque en este tiempo tú, Señor, nos has sustentado. Tú, Señor, nos has levantado con poder en medio de cualquier situación que hayamos pasado o que estemos pasando. Padre Celestial, también en esta mañana rogamos por las vidas de nuestros pastores, por nuestro pastor Jorge González, por nuestro pastor Jorge Mesa. Sígueles dando dirección, Señor, para poder seguir llevando a cabo el trabajo que tú les has encomendado como siervos delante de la obra que es tu iglesia, Señor. Padre bendito, también rogamos por la vida de nuestro hermano pastor Francisco Federico Franco, Señor, para que tú lo ayudes, también le sigas guiando en todo momento, le sigas tocando su cuerpo, su salud, al igual que su familia. Señor, por mi esposo, como pastor, como hijo tuyo, Señor, para que tú lo sigas guardando, lo sigas ayudando, le sigas dando dirección en todo lo que tú le encomiendas. Ayúdalo, Padre Celestial. Padre, gracias porque conforme a tu voluntad tú llamas y tú das capacidades. Y te agradecemos, Señor, por la vida de cada uno de ellos, de estos siervos tuyos, Señor. Síguelos usando, síguelos guiando, Señor, conforme tú quieres, para que tu iglesia, tu rebaño, Señor, podamos seguir siendo alimentados y dirigidos y podamos juntos hacer la obra que tú quieres. Padre, como decía mi esposo, tú nos has puesto como luz en esta tierra. Tú nos has puesto como luz, como lumbrera para los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a no esconder esa luz, a poder llevar esa luz a aquel que se encuentra en oscuridad, aquel que se encuentra en necesidad. Padre bendito, gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, porque podemos depositar en ti nuestras peticiones, nuestras necesidades y saber que a tu tiempo tú das respuesta. Señor y Padre Celestial, aún alrededor de nuestro mundo hay mucha necesidad. Aún, Señor, hay muchos enfermos a través de esta enfermedad que nos ha acontecido en estos últimos meses. Rogamos, Padre Celestial, que tú sigas actuando y que tú sigas haciendo, Señor, lo que tú consideras con cada enfermo, con cada necesidad que hay.
Gracias, Padre bendito, porque sabemos que tú sigues bendiciendo sus vidas y sabemos que conforme tú obres, Señor, ellos serán restablecidos. Padre bendito, también queremos seguir pidiendo por todo, Señor, toda tu iglesia, todas las familias de nuestra iglesia. Tú sabes y tú conoces cada necesidad. Sigue, Señor, bendiciendo cada hogar. Sigue supliendo cada necesidad. Tú sabes, Señor, que algunos se quedaron sin trabajo y rogamos que tú sigas supliendo. Gracias, Padre, porque hasta ahora tú sigues llevando el pan a cada hogar. Gracias, Señor, porque algunos han podido regresar a sus trabajos y rogamos de tus cuidados y de tu presencia con ellos, ahí donde están trabajando, donde están laborando. Cuídales, Señor, para que aún en este tiempo no puedan ser afectadas sus vidas. Padre bendito, rogamos, Señor, que tú sigas hablando a nuestra iglesia